Iglesia, buenos días. Vamos a mirar un tema que hay que aprender todo. Se llama el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a 1 de Juan 4, 6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Padre, te damos gracias por esta palabra en el poderoso nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a todos a entender que la Biblia hay que leerla, que ahí están los dos polos. Aquí está el bien y también nos enseña cómo actúa el mal. Por eso hoy te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la bendita palabra. Entonces mire, por eso es que la Biblia dice espíritu de verdad. Si dice que de verdad, porque hay un espíritu mentiroso, de error. Entonces vamos a Juan 14, 15 al 17 y el versículo 26. Vamos a leer para ver qué nos dice la palabra. Promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador. No dice que es una cosa, otro consolador que es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Mire lo que nos está diciendo la palabra. Y está en vosotros. ¿Sabe por qué? Somos templo del Espíritu Santo cuando nos convertimos verdaderamente a Jesús. Y vamos al versículo 26. Lo leímos ahí hasta el 17. Dice que está con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Sin el Espíritu Santo no hay nada, porque usted puede andar en el otro espíritu. Y vamos a ver lo que nos dice Juan 16, 7 al 15. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no beberé más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, que es Satanás. Aún tengo muchas cosas que decirlo, pero ahora no las puedo sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hace saber y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dijo que tomará de lo mío y los hará saber. Ahí tienes. Vuelve a recalcar el espíritu de verdad. Vamos a ver qué pasó y vamos a Hechos 1:8. La promesa se cumplió. Y vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Dice la ascensión, el título. Vamos a ver. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos bien. ¿Cumplimiento? Sí se cumplió. Vamos a Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 13. La venida del Espíritu Santo para la iglesia primitiva. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento, está comparando, recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como, es un símil, como de fuego, ya, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos
varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oían hablar en su propia lengua, no en jeringonzas, ni un poco de locura que se oyen ahora. Está hablando de glosa. En griego es lengua, lenguaje e idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Si ves que era idioma en la que hemos nacido. No ese poco de cosas que hay ahora. Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia y en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos, porque lo oyeron hablando en el lenguaje de la misma lengua de ahí. Entonces, ¿qué clase de lengua? No jeringonzas, una cantidad de cosas que uno oye absurdas, que la vienen repitiendo de 40 años o más atrás, lo mismo. Aprenda a hablar cualquier idioma y cuando se esté predicando, estén uno o dos, transmítale al otro que están allí y hágale entender el lenguaje que se está hablando, el idioma que se está hablando. Y no tanta guerra que hay, tanta contienda por no someterse a la verdad, no diferenciar qué espíritu lo tiene atrapado, si es el Espíritu Santo o es el espíritu de error. Ahora nosotros, ya hablamos de la iglesia primitiva, en qué forma llegó. Ahora nosotros, ¿cómo nos llega ese mismo espíritu? Vamos a Efesios 1, 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria. Si ve, vosotros habiendo oído, ya no vino el estruendo de arriba, la palabra de verdad, un evangelio no adulterado, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fe, habiendo creído, ¿ya? En él, en el evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te da muy claro? El Espíritu Santo, fuiste sellado. Entonces, si ya fuimos sellados, y hay gente que les están sacando demonios que son cristianos, le están sacando espíritus por donde se le metió, o nunca había creído, porque si ya fuimos sellados, nos ataca con palabras, nos ataca con mensajes en la mente, pero no puede entrar. Allá usted sí cae en ese mensaje. Entonces vamos a ver qué es el Espíritu Santo para estos tiempos. Dice aquí Efesios 6, 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí ven? El evangelio que habéis creído, el evangelio de la palabra, y fuimos sellados por el Espíritu Santo. La palabra es la semilla, la palabra es el fuego, pero también es el martillo. Nos puede martillar y nos está martillando si no hemos creído. ¿Y cómo pasa eso? Con el bautismo. Pero como dice la gente, muchos dicen: ya yo estoy bautizado. Yo después que tenga fe. La pregunta: ¿te estás sometiendo a la palabra? ¿Te estás sometiendo a la palabra que es el Espíritu, que es la semilla, que es el fuego, que es el martillo? Dice aquí Hechos, nosotros como lo recibimos, creyendo verdaderamente el evangelio de la verdad, a través del bautismo. Hechos 2:38.
Pero le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiré el don del Espíritu Santo. Entonces una persona que no se haya bautizado en fe, porque hay que creer primero y después ser bautizado. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Bautizado, como dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo no puedo agarrar este versículo aislado para decir, es en el nombre de Jesús. Tengo que sumar la palabra. ¿A cuál le creo? Aquí mencionó el Espíritu Santo. Está la segunda persona y la tercera persona, que es Dios. Aquí está el Espíritu Santo, es Dios. Es un solo Dios. Entonces yo no puedo aislarme y desconocer reconocer a Marcos 16, que dice 15 al 16, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y se bautizare. ¿Y en qué nombre lo bautizamos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar Primera de Corintios 12, versículo 13. Leyendo es que aprendemos. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ya, que hay el espíritu de error y el espíritu de verdad. Por este mismo espíritu fuimos bautizados todos los que aceptamos y recibimos a Cristo Jesús. Entonces, iglesia, nosotros, al creer, no vinieron lenguas de fuego, no vinieron estruendos, sino que oímos fue la palabra y la creímos, el Evangelio, y la palabra es el Espíritu, es la espada, la palabra es la semilla, es el fuego, la palabra también es el martillo. Entonces vamos a llamar Señor a Jesús cuando le llamamos. Entonces mire que aquí dice en 1 Corintios 12 del 1 al 11. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando éramos gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, por eso advierte, el Espíritu de Dios, no el espíritu de error. El Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso hay gente que llaman anatema a Jesús, dicen que no, es mentira, que no murió, que ellos no creen, son ateos. Pero ¿cómo va a llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu Santo? Ahora bien, ya hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Mire que aquí está la Trinidad. Está hablando. La diversidad de dones por el Espíritu Santo. Diversidad de ministerios por el Señor Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Nos mencionó aquí la Trinidad, en los dones espirituales. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otra diversidad de géneros, de lenguas, y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según como Él quiere. Para que aprendamos, iglesia, a diferenciar el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, y el Espíritu de error, o el espíritu del mundo, o del anticristo. ¿Sabe por qué? Porque somos templo. Porque mire lo que nos dice 1 Corintios 3:16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿A dónde vive el Espíritu Santo? ¿A dónde es su morada? En usted, en mí, en todo verdadero creyente. Y si usted anda destruyendo el templo donde Él vive, Él lo va a destruir a usted. Entonces miramos diferenciar el espíritu de verdad del espíritu de error. El Consolador, que es el Espíritu Santo, llegó en la iglesia primitiva, en Pentecostés, y ven qué forma se manifestó. Y en nosotros, que es la iglesia de ahora, a través del evangelio verdadero, por medio de la fe, el bautismo, y por eso le llamamos Señor, y no le podemos llamar de otra manera sino el Señor verdadero. Pero el que no, es un anatema. Y somos templo. Ahora el espíritu inmundo, y vamos a Mateo 12, 43 al 45. Aquí vamos a ver la diferencia. El espíritu inmundo que vuelve. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, salió de nosotros que andábamos en ese espíritu, siguiendo los deseos y las corrientes del príncipe de los aires, por medio de la carne. Sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrado moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. No haga lo de Dios por entusiasmo ni emociones cuando usted decida aceptar ser sellado. Y si es verdaderamente sellado, no tiene por dónde entrar. Pero si usted se pone a jugar, que me entro, me salgo, va y trae 7 peores. Y por eso usted ve gente que van a parar a los tanques de basura, después que eran cristianos, a una vida de problemas. Dice, le vendrán cosas peores. Dice, y así también acontecerá esta mala generación. Estamos en una generación dura para conseguir, para aceptar a Cristo. Dice que el espíritu inmundo, y ese espíritu, ¿a dónde se manifiesta? Vamos a ver lo que nos dice la palabra aquí, en segunda de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, lo que nos acabó de decir. Se fue atrás, apostató, y es verdad. Pero si usted sigue firme, no tiene por dónde entrar. Usted es el que le da cabida. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Está bien claro. Entonces ese espíritu está hoy andando. Y mire lo que nos dice la palabra. Lo que dice en Apocalipsis 16, 13 al 15. Dice, y vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, falsas religiones, falsas doctrinas, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Compara con eso. Pues son espíritus de demonio que hacen señal y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso. He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esa es la esperanza que nos da el Señor, que Él viene pronto. Entonces el espíritu inmundo sale, se va y piensa y vuelve. Si te encuentra otra vez la misma corrupción, trae 7 peores. Y eso está metido en falsas doctrinas. Y está llegando a todo el mundo, hasta los reyes, los gobernantes.
a través de los desobedientes. Eso le entra al que está en desobediencia. Dice aquí, Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu, ahí está escrito con letra minúscula, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces los desobedientes, ¿cuál espíritu tienen? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria a Dios que salimos de ahí, nos sacó el Espíritu Santo por medio del Evangelio, que es el Espíritu, que es la espada, y entró en nuestros corazones. Entonces, ¿a dónde se ve eso? En los desobedientes, en los engañadores. 1 Timoteo 4, 1. Predicción de la apostasía. ¿Quién está trayendo la apostasía? El espíritu falso, de error. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué diría usted hoy escuchando esto? ¿A quién sigo? ¿A un engañador? ¿A un espíritu que me hace creer que es el Espíritu Santo? Entonces vamos aquí mismo en 1 Timoteo 6, 8 al 12. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire que la apostasía está en la fe, una fe que fingida, mentirosa. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué? Del amor al dinero. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tu declaración de fe, de creencia a Cristo, ya está hecha. No vaya a volver atrás, ni vaya a caer en el amor al dinero, que a muchos les ha pasado. Comenzaron humildes y fue creciendo, se fueron enamorando, fue del dinero, y fueron perdiendo la fe verdadera. Ya no viven por fe, sino por lo que buscan, lo que dicen que gana la prosperidad. Y el Evangelio no es de comercio. El que predica el Evangelio viva de él, no dice que viva de lo que de estafas, de lo que Dios provea. Y si no hay, bienaventurado. Esté contento con lo que tiene ahora. Nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Pero disfrute sanamente. Si Dios le ha dado, hágalo. Entonces, del anticristo. Primera de Juan 4, del 1 al 6. El Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo. Este espíritu aquí está con letra mayúscula y el otro está con letra minúscula, con E minúscula. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu, que es el otro, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ya está en el mundo, a través de la falsa doctrina. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, verdaderos creyentes. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, que fue con el que comenzamos la palabra. Entonces vamos a 2 de Juan, versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahí lo tienes bien claro. Entonces, iglesia, son cosas que hay que aprender a distinguir, a diferenciar, porque si no también nos engañan. Cualquiera viene con un espíritu haciéndole caer a usted que es el Espíritu Santo, pero como usted no ha analizado la palabra, puede seguir esa corriente. Entonces vamos a concluir. Tenemos el Espíritu de Dios. ¿O cuál espíritu tenemos? Y vamos, 1 Corintios 2, 10 al 16. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu del mundo es ese que está operando. Ya. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí ve, iglesia? Y vamos a 2 Timoteo. Ahí hace la diferencia entre el Espíritu de Dios y el espíritu de error. Y vamos a 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos el Espíritu Santo para que no andemos en cobardía. Entonces que Dios me los bendiga grandemente en Cristo Jesús y que su Santo Espíritu nos ilumine, porque Él es el que vive en cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Rey, en esta hora. Hoy aprendimos a diferenciar entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso ayúdanos a no caer en la trampa con tantas locuras y mentiras que se ven hoy en día, haciendo creer que es el Espíritu Santo y son espíritus de demonios, disfrazados como ángel de luz, el cual utiliza Satanás, al cual reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te damos gracias, ponemos que esta palabra llegue a muchos mandatarios, a médicos, a familia espiritual, a familia en carne, a amistades, viudas, huérfanos, a todos, que podamos enviar este mensaje con mucho amor. Y por eso te hemos puesto, Señor, que eres el Dios maravilloso, que es el Espíritu Santo que mora en nuestra vida. Gracias por eso, por vernos llamado a ser templo de tu Santo Espíritu. Por eso esta palabra la ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al que nos libertó, al que nos selló con su Santo Espíritu, al Dios del cielo a través de Cristo. Amén y amén.